Valencia es famosa en toda Europa por su casco histórico, por su moderna arquitectura y por contar con algunos de los museos, restaurantes y hoteles más prestigiosos de Europa. Sin embargo, hace 10 siglos, esta ciudad se hizo célebre por un motivo muy diferente. En el siglo XI, Valencia era una ciudad musulmana conocida en la península ibérica por su imponente muralla. Una espectacular fortaleza de 3 kilómetros que fue descrita como la más bella y perfecta de todo Al-Ándalus. Sin embargo, con el paso del tiempo, aquella muralla fue desapareciendo y sus restos quedaron ocultos en los lugares más insospechados de la ciudad, enclaves tanto sobre el suelo como bajo tierra. Bajo tierra, la muralla musulmana. En el 711 después de Cristo ocurrió un suceso que marcaría para siempre la historia de Valencia. En aquel año, la ciudad caía en manos de los musulmanes, dando origen a un dominio que se prolongaría durante 5 siglos. Aquella metrópolis, bautizada como Valansilla, llegó a alcanzar un gran esplendor, sobre todo a partir del siglo XI. En ella se desarrollaron sistemas de riego y cultivos, se construyó un alcázar monumental, se acuñaron miles de monedas de oro y plata y se levantó una espectacular muralla. Sin embargo, tras la conquista de la ciudad por tropas cristianas en 1238, la huella árabe se fue borrando poco a poco, aunque no lo haría del todo. En los últimos años se han realizado importantes excavaciones que han permitido descubrir cómo fue la vida en la vieja Valansilla. Así, aparecieron los restos de un molino que daba prueba de los avances en la agricultura. Se halló un tesoro compuesto por cientos de dirhams y se encontraron tinajas y numerosos objetos de cocina como ollas y fogones. Además, bajo el actual centro arqueológico de la Almoina, aparecieron restos del Alcázar, de un panteón nobiliario y otros vestigios que han permitido recrear cómo debieron ser algunas casas de la época. Pero, sin duda, la huella musulmana más clara y espectacular que actualmente puede encontrarse en Valencia son los restos de la vieja muralla. Una increíble fortaleza que contaba con torres, barbacana y foso y cuyos restos más significativos han quedado dispersos en el centro de la ciudad. Para encontrarla, a día de hoy, es preciso hacer un fascinante recorrido por el casco histórico. Un viaje que nos lleva a lugares como la Galería del Tosal. En este enclave bajo tierra puede descubrirse uno de los tramos más impactantes de la muralla, así como una torre que formaba parte de una de las 7 puertas de la ciudad. Otro de los lugares que ocultan un trozo de la muralla es el Colegio Mayor Rector Peset, un edificio que tiene una peculiar sala de exposiciones bajo tierra atravesada por la antigua cerca de Valansilla. Pero la muralla seguiría y seguiría hasta llegar a la actual plaza de Mariano Bellmuire. En el interior de este edificio en obras se conserva otra singular sorpresa histórica. Y es que al bajar al sótano puede descubrirse un nuevo lienzo de la muralla, así como los restos de una antigua torre que debió de tener entre 12 y 14 metros. La muralla contaba con torres cuadradas y con otras más antiguas de planta semicircular. Algunas de ellas han sobrevivido en pie y todavía pueden verse en el barrio del Carmen. Es el caso de la llamada Torre del Ángel, que a día de hoy presenta este aspecto. Muy cerca puede verse otra de similares proporciones que permanece integrada en una vivienda moderna. Ambas se construyeron con mampostería y, como el resto de las torres de Valansilla, se alzaron en puntos de buena visibilidad y a una distancia entre sí de unos 25 metros. Pero la muralla atraviesa además algunos locales inesperados. Uno de ellos es esta pastelería centenaria, que oculta en su interior un lienzo de la antigua cerca. Aunque quizás el caso más llamativo de todos es el del prestigioso restaurante Arrop del Hotel Palacio Marqués de Caro.
Un establecimiento que, tras una sorprendente restauración, exhibe en sus salones uno de los tramos mejor conservados de la muralla. En 1238, Jaime I conquistó Valencia, dando por finalizados 5 siglos de dominio musulmán. Con la entrada de las tropas cristianas, la muralla musulmana se empleó como un segundo anillo defensivo y el foso se convirtió en un colector en el que arrojar inmundicias, algo que todavía puede descubrirse bajo algunas alcantarillas. Sin embargo, con el tiempo, aquella muralla que un día fue la más bella de Al-Ándalus fue desapareciendo hasta quedar oculta en los rincones más inesperados de la ciudad. Valencia esconde en sus calles algunos impactantes refugios de la Guerra Civil. Se construyeron en 1937, cuando la ciudad era la capital de la República y comenzó a ser bombardeada de forma continua por aviones y barcos fascistas y nazis. Muchos de aquellos refugios han sobrevivido y aún pueden descubrirse en las calles de la capital del Turia. Pero entre todos ellos hay 2 que resultan tremendamente sorprendentes. Se encuentran bajo el patio de un colegio y de un instituto. 2 centros educativos que vivieron muy de cerca el horror de la guerra. Bajo tierra, los refugios de la Guerra Civil. El 13 de enero de 1937 comenzaba en Valencia una auténtica pesadilla. Desde entonces hasta el final de la Guerra Civil, barcos y aviones fascistas y nazis bombardearon la ciudad más de 440 veces, provocando 1 millar de víctimas y una auténtica oleada de destrucción. Para proteger a la población de las bombas, se construyeron más de 200 refugios antiaéreos en la ciudad. Los había de planta cuadrada o alargada, perfectamente planificados o improvisados en sótanos de viviendas. Como no podía ser de otro modo, en aquellos días de bombardeos, los niños se convirtieron en una prioridad, un hecho que llevó a construir refugios bajo el suelo de distintos colegios. Impactantes galerías subterráneas que, en algunos casos, han llegado hasta hoy. Uno de los ejemplos más sorprendentes se encuentra en el Instituto Luis Vives, junto a la Estación del Norte. En el patio de este centro educativo puede verse una singular puerta. Es el único acceso que actualmente nos conduce al refugio antiaéreo que el instituto esconde bajo tierra. Tras descender por las escaleras, pronto se descubren 4 galerías paralelas que ocupan una superficie de 700 metros cuadrados. Durante la guerra, contaban con bancos adosados a las paredes donde podían resguardarse hasta 1.300 personas. Avanzando por los corredores, es posible ver las 2 rampas de acceso originales que tenía el refugio y que fueron cerradas al concluir la guerra. Al descender por ellas, los adolescentes lo primero que encontraban era una entrada en recodo, diseñada así para evitar que la metralla de las bombas llegara a las galerías. También en estos pasillos puede descubrirse el sistema de ventilación que traía el aire desde la superficie y que hoy se encuentra tapado. Los refugios de Valencia se consideran sencillos pero modélicos. Se construyeron con hierro forjado y hormigón
y contaban con capas de arena intermedias que amortiguaban el impacto de los proyectiles y evitaban derrumbamientos. La estancia de los jóvenes en los refugios solía ser breve, ya que los bombardeos no se prolongaban durante mucho tiempo. Por testimonios de la época se sabe además que, ante el horror más absoluto, los adolescentes se tomaban muchas veces la bajada al refugio como un juego que contrastaba con la barbarie de la guerra. El refugio del Instituto Luis Vives resulta sorprendente, pero quizá lo es más aún el del Colegio Jaime Balmes. Ubicada en el barrio de Ruzafa, esta escuela esconde bajo tierra otro refugio antiaéreo que en este caso pasa casi totalmente desapercibido desde el exterior. Para descubrirlo es preciso levantar unas pesadas planchas de hierro ubicadas en el patio, donde todavía hoy juegan los niños. Solo así puede encontrarse el acceso a este singular refugio que se ha mantenido prácticamente intacto desde que acabó la Guerra Civil. Al descender por esta escalera, nos encontramos con una de las rampas de acceso. Tras hacer un giro en recodo a la derecha, aparecen dos galerías paralelas unidas entre sí por pequeños pasadizos. En ellas todavía se conservan los bancos originales donde se sentaban los niños durante los bombardeos. En los muros pueden verse textos que hablan de la capacidad del refugio y de algunas normas genéricas que debían seguirse para mantener el orden, algo que evidentemente no debía resultar nada fácil tratándose de niños. Avanzando por los corredores que discurren bajo el patio del colegio, puede encontrarse otra de las antiguas rampas de acceso que hoy permanece cerrada. También es posible descubrir esta peculiar sala. Se trata de una antigua cabina de ventilación que, en su día, permitía regenerar el aire del interior de las galerías a través de una rueda. Otra estancia llamativa es esta, que pudo albergar un baño y que a día de hoy está destruida. En el refugio puede verse además el sistema eléctrico, así como los cables y casquillos que un día permitieron dar luz a las galerías. Pero quizás lo que más sorprende de este lugar son algunos objetos que quedaron olvidados al concluir la guerra, desde latas a zapatillas, pasando por los restos de un orinal. Objetos que dan prueba de cómo debió ser la claustrofóbica vida bajo tierra ante el acoso de las bombas. En marzo de 1939, las tropas de Franco entraban en Valencia y poco después acababa la Guerra Civil. A partir de entonces, el refugio del Instituto Luis Vives se convertiría en un almacén y el del Colegio Jaime Balmes quedaría abandonado. Sin embargo, afortunadamente, aquellas galerías antiaéreas, que son un auténtico tesoro del patrimonio histórico de la ciudad, no tuvieron que volver a proteger a los niños de las bombas.